pero también a esto lo podemos denominar el buen uso de estas herramientas que la modernidad nos pone enfrente. Estoy hablando de las inteligencias artificiales. ¿Con quién vamos a charlar? Vamos a charlar con Sebastián de la Colina. Él es licenciado en comunicación social, es productor, es director de cine y televisión, es profesor de oratoria y de fotografía. Y este cineasta sanjuanino se propuso hacer una película biográfica de Domingo Faustino Sarmiento utilizando inteligencia artificial. Toda, completamente toda la película. Quiero que veamos un pequeño segmento de la película que se llama Sarmiento en primera persona. Adelante. Señor, acaba de llegar correspondencia oficial desde Buenos Aires. Gracias. Déjela sobre la mesa, por favor. Creo que debería leerla inmediatamente. Es del presidente Mitre. ¿De Mitre? ¿Sucede algo grave? A ver, deme. Quiero ver de qué se trata. Dios mío. Dominguito, mi hijo, ha muerto. No puedo continuar. Permítame. El pasado 22 de septiembre de 1866, a los 21 años de edad, el capitán Domingo Fidel Sarmiento ha muerto durante la batalla de Curupaytí, Paraguay. Ha caído con valentía, defendiendo la patria. Ahí estábamos viendo un adelanto de Sarmiento en primera persona. La vida del prócer narrada, hecha exclusivamente por inteligencia artificial. Ya está del otro lado Sebastián de la Colina, que es el director, el creador de esta película. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con vos. No, por favor. Bueno, arranquemos desde el principio. Ahí estábamos viendo un adelanto. ¿Cómo nace esta idea de hacer la vida de Sarmiento completamente hecha con inteligencia artificial? Bien, mira, te cuento. Además de un poco lo que mencionaste al principio de las actividades que realizo, soy fotógrafo y de hace 5 o 6 años tenía un proyecto de hacer en una galería de arte, en un museo, personajes históricos de nuestra provincia. Entonces empecé a explorar por ahí, encontré una persona que era físicamente parecida a Sarmiento. Entonces, con mucha técnica de Photoshop, con luces y obviamente alquilando el traje, la vestimenta para que fuese lo más parecido a la figura del prócer, logré un resultado, digamos, de 8 puntos. Y fue un laburo de 48 horas seguidas de prácticamente estar frente a la pantalla editando. Es decir, no había ningún tipo de relación la cantidad de producción que se necesitaba para llegar a un resultado más o menos aceptable. Entonces, 2 años y medio atrás, cuando surge la inteligencia artificial y los primeros generadores de imagen, dije, es momento de reflotar este proyecto. Y así fue como hice mi primer libro, que es Personajes Históricos de San Juan, donde obviamente la figura del prócer máximo de la provincia estaba presente. En este 2025, con más tecnología, con la inteligencia artificial mucho más avanzada, di el paso hacia una película de cine. Y así fue el camino, el surgimiento de esta película. Sebas, te quiero invitar, bueno, vos ya lo sabes, pero quiero que veamos otro pedacito más. ¿Podemos ver? Bien, vamos a ver otro pedacito más para nuestros amigos que están del otro lado, de Sarmiento en primera persona, la vida del prócer, narrada por inteligencia artificial, una creación de Sebastián de la Colina. Veamos la segunda Señor presidente, al fin están listos los resultados oficiales del Censo Nacional. Excelente noticia, Diego. Estaba esperando ansiosamente esos datos. Cuénteme, ¿cuántos habitantes tenemos en Argentina? Exactamente 1.830.214 habitantes. Apenas un poco más de 1.800.000 argentinos. Un país muy extenso pero poco poblado. Lo importante es que ahora podemos gobernar basados en la realidad, no en especulaciones.
Los números no mienten y nos permite dirigir correctamente los esfuerzos del Estado. Hay un dato que seguramente no le gustará, presidente. Casi 1.300.000 habitantes son analfabetos. Es decir, más del 70% de la población no sabe leer ni escribir. Bueno, Sebastián, ahí ya nos están preguntando del otro lado dónde se puede ver esta película. Online todavía no está, ¿no? Online todavía no. Vamos a hacer el estreno los primeros días de septiembre. Estamos justamente por definir acá en la provincia. Creemos que va a ser el 11 de septiembre, precisamente para el Día del Maestro. Y bueno, obviamente ahí después empezamos a ir a otras provincias y la verdad que estamos muy contentos por toda la repercusión que ha tenido en las redes y el desafío en sí que ha implicado hacer uso de esta nueva tecnología tan maravillosa. Yo estuve viendo en tu Instagram, ¿cómo es así la gente te puede seguir? Seba de la Colina. Bien. Que en los fragmentos que vos ponías de la película, invitabas también a los docentes que si quieren mostrársela, la quieren ver con los alumnos, que te contacten. ¿Cómo es ese proyecto? Bien, esto en realidad está súper avanzado porque ya hay acá en la provincia más de 2.000 alumnos inscriptos para verla a partir de septiembre a la película. Creemos que va a llegar a un número superior a 25.000 alumnos y eso nos pone muy contentos porque es una película que no solamente tiene que ver con la historia de la provincia, sino también con valores. Yo tengo un hijo de 8 años y he descubierto lo importante que es educar con buenos valores. Entonces, trata de, a través de la figura del prócer, buscar una conexión con la actualidad, ¿no? Desde un punto de vista, porque además va acompañada de una guía pedagógica para el docente, para trabajar precisamente estas distintas áreas, aspectos de la vida del prócer, donde no solamente considera el Sarmiento presidente, sino desde el Sarmiento niño de 4 años que aprende a leer con su papá y con su tío al lado, es decir, un niño de 4 años aprendiendo a leer en casa. A los 15 fundó su primera escuela junto a su tío en la provincia de San Luis y llegó a ser presidente, es decir, desde una cuna humilde en una aldea poco poblada, llegar a ser el máximo representante de nuestro país. Esa es una historia de valores, de mérito y de mucho esfuerzo personal. Pues sabes que yo soy muy crítico, tenía acá unas preguntas anotadas, pero las voy a dejar para después. Yo soy muy crítico de algunos historiadores, no voy a dar nombres, pero cuando a veces se analiza una figura histórica, por ejemplo Sarmiento, Roca o Urquiza, con la mirada de hoy, que para mí no hay cosa más estúpida que hacer eso, y llamar a Roca genocida o Sarmiento, bueno, las estupideces que han escrito sobre Sarmiento, cuando fue un hombre que, por ejemplo, telégrafo a Chile, el primer observatorio astronómico de América lo tuvimos en la provincia de Córdoba gracias a Sarmiento. O sea, lo que hizo Sarmiento por la República Argentina, que va más que lo de la educación, es primordial, pero va más allá de la educación. Realmente yo creo, y creo no equivocarme al decir que Sarmiento fundó una nueva Argentina, ¿no? Totalmente, es así. La Argentina tuvo un cambio tremendo a partir de la presidencia de Sarmiento, donde justamente en su mandato se crearon 800 escuelas. Más allá de este gran número que para la época era totalmente impresionante y que hoy en día por supuesto lo es, significó pasar de 30.000 alumnos a 100.000 matriculados. Es decir, se triplicó la población estudiantil. Entonces, muchas veces cuando se critica a una figura como Sarmiento, por cuestiones humanas, por cuestiones de personalidad, de carácter, y se olvidan que esta persona triplicó la cantidad de personas que aprendieron a leer y escribir y que combatió el analfabetismo y que llevó el progreso a través de la construcción de 5.000 kilómetros de líneas telegráficas. Hizo una red de contactos impresionantes a través de esta nueva tecnología, el telégrafo en aquel momento, que permitió tomar decisiones rapidísimas a nivel país, conectó Estados Unidos y Europa
a través del telégrafo con nuestro país. Además de las vías férreas, que construyó más de 500 kilómetros, generando un nivel de comercio en el país sin precedentes. Es decir, fue un visionario y trajo la modernidad al país de una forma nunca antes vista. Sebas, ¿por qué crees que algunas figuras como Sarmiento y otros grandes próceres, pero enfoquémonos en Sarmiento, que los que nos trae acá, ha sido tan golpeada los últimos 30 años por un sector, vamos a ponerle un título por poner, ¿no? Por un sector progresista? Bien, y mira, yo creo que aludiendo a frases de Sarmiento, la ignorancia es la cuna de mucho de ese tipo de errores, porque la visión progresista a veces es muy injusta, tiene una mirada muy sesgada de la realidad, muy parcial, y yo creo que no se puede juzgar a personas que vivieron hace 200 años con los anteojos de la actualidad, porque es totalmente inconcebible. Eran otras épocas, otro tipo de valores, de criterios. Nosotros a veces vemos, no sé, por ejemplo, cuando surgió toda esta cuestión del feminismo y que Marcelo Tinelli, por ejemplo, cortaba a las chicas de su programa con la tijera su ropa, y uno en ese momento era chistoso, gracioso, y después cuando hubo un pequeño revisionismo, solamente en ese hecho televisivo, salieron a matarlo. Y bueno, Sí. lo mismo creo que sucede con estas figuras, estos próceres, que lo matan, pero desde una mirada, desde la ignorancia en el contexto, porque las cosas tienen sentido en función al contexto donde se lo miren. Y por ejemplo, que Sarmiento era un fiestero que hacía orgías, y esas cosas son fuera sacadas de contexto, porque por ejemplo, esto de las orgías era precisamente, era masón Sarmiento, y los encuentros de masonería se llamaban orgías. Es decir, era un encuentro de masones, era una reunión, no era una fiesta sexual. Entonces se saca de contexto de esa forma. No, pero sí, también hablaban de los viajes, pero digo, más allá de que Sarmiento haya sido lo que haya sido en su vida privada, digo, su obra, o sea, tapa todo, porque hoy somos lo bueno en gran parte gracias a Domingo Faustino Sarmiento. Quiero que volvamos al tema de la película. Acá hay un dato muy bueno. La producción convocó a vecinos como actores y técnicos, o sea, no es solo un robotito el que hizo todo esto. Acá hay mucho trabajo humano del otro lado. ¿Puede la IA paradójicamente democratizar el quehacer cinematográfico? Sí, creo que es una de las grandes ventajas que tiene hoy esta tecnología, que a las pequeñas productoras como la mía puede soñar en hacer algo interesante a nivel nacional y que pueda ser vista por muchas personas a través de esto. Nueva tecnología que avanza de una forma tan rápido que yo he tenido que rehacer trabajo en 5 meses porque surgieron nuevos modelos. Entonces, lo que ya había iniciado al principio, tuve que cambiarlo porque ya había nuevas herramientas que lo podían hacer mucho mejor. Entonces, es muy, muy interesante. La comunidad acá en San Juan me ha ayudado muchísimo de actores porque la parte visual es 100% inteligencia artificial, pero las voces son de personas reales, de carne Eso te y iba a hueso. preguntar. Las voces son de actores. Son de actores. Después hay un proceso de sincronización labial con Claro. la inteligencia artificial. Podemos ver, tenemos otro corte más para ver. Vamos a ver uno más para nuestros amigos que están del otro lado y que están pidiendo. Veamos. Yo, Domingo Faustino Sarmiento, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden. Qué fantástica, ¿no? Uno le ve la piel
la boca, todo, y es impresionante, Sebastián. Eh, Dijiste que es más difícil trabajar con IA que con actores. Mira, yo con mi papá he realizado varias películas antes, una de ellas también era de Sarmiento, Sí. y en esto de dirigir a un actor es fácil porque se le dice, por ejemplo, a los 3 segundos date vuelta y mira a la izquierda y hace un suspiro. Le pedís eso en un prompt a la IA y en vez de mirar a los 3 segundos, mira al segundo y no hace un suspiro, sino un bostezo y no mira a la izquierda, sino para arriba y de repente aparece un dragón. O sea, es como una cosa muy compleja de poder manejar a veces. ¿Cuál crees que sería la crítica de Sarmiento a la educación argentina tal cual la conocemos? Podemos coincidir en que sería sin duda lapidario, pero tras todos estos años que tuviste estudiando el detalle, o sea, la letra chica de la vida de Sarmiento y no su historia resumida por manuales escolares, ¿qué crees que diría? Y mira, como docente también te lo digo Ujú. y traigo acá para que la gente rápidamente se dé cuenta de cuál es el concepto. Nosotros vemos un teléfono de hace 100 años atrás y lo vemos Sí, como una reliquia de museo. sí. Vemos un teléfono smartwatch de la actualidad, táctil, con cámara, es impresionante. Hay un cambio abismal. Pero vemos una imagen de hace 100 años de un aula educando y la vemos en cualquier lugar de nuestro país y es la misma, solamente que tal vez con más definición y a color. Es decir, Mm. no ha cambiado el paradigma realmente y no ha evolucionado con la velocidad que tendría que hacerlo. Hoy, con la presencia de Google y más aún con la inteligencia artificial, no debemos crear estudiantes que memoricen. Yo a veces a mis alumnos les digo, no memoricen. O sea, para eso están otras herramientas. Aprendan a crear, a pensar, a cuestionarse. Las preguntas hoy son mucho más poderosas que tener un par de datos en la cabeza. Es decir, pensar estratégicamente, debatir, buscar desde una mirada y desde múltiples perspectivas una misma situación es mucho más enriquecedor que simplemente memorizar un dato. Qué impresionante. ¿Crees que los docentes, yo a veces soy muy crítico, no con el docente en sí, sino con los manuales de estudio, los ministerios de educación? Y yo creo que hoy en día un docente, una docente se le dificulta demasiado competir, porque creo que ese es el problema, que hoy en día un docente intenta competir con esto, con el celular, cuando en realidad tendrían que ir a la par, ¿no? Hoy hay chicos que están en, no sé, con las monedas digitales y hay muchos docentes que no tienen idea de eso. Hay muchos alumnos que, por ejemplo, están en la secundaria y capaz que están trabajando con inteligencia artificial en su casa después de que salen de la escuela y muchos docentes no tienen idea de inteligencia artificial. Está como Sí, desfasado el docente total, argentino de lo que tiene el alumno en la cabeza. totalmente. Y más desfasado está la parte de los políticos que manejan precisamente políticas educativas. Porque, bueno, Sarmiento siempre lo tuvo muy en claro. El liderazgo en cualquiera de los ministerios tiene que ser una prioridad para que se baje jerárquicamente toda la información de cómo debe posicionarse estas nuevas políticas educativas. Y lamentablemente los políticos no tienen idea, están mucho más preocupados en el voto, en la imagen positiva o negativa que tienen y no en precisamente trabajar para un futuro mejor y más educado. Entonces, el docente, obviamente que por su cuenta tiene que, por todos los medios, ponerse a ayornar con la nueva tecnología, porque les va a simplificar muchísimo la vida, le va a dar la posibilidad de crear de mayor calidad sus clases y sus alumnos van a estar mucho más entretenidos. Esta película también surge un poco por el pedido de los docentes de mi provincia que me decían, Seba, hace algo para las escuelas, para los alumnos. No sabemos qué hacer
porque están en otra, no nos dan bola, no nos prestan atención, le dan mucho más bola en el celular que a nosotros. Y obviamente no se puede competir un docente enseñando de forma aburrida a el scroll y la dopamina que genera un TikTok entretenido para el alumno. Entonces creo que las nuevas tecnologías tienen que acompañar a los docentes, pero obviamente los docentes tienen que recibirla. ¿Cómo definirías a Sarmiento en una frase? Visionario, revolucionario y patriota. ¿Qué es lo que nos falta hoy en día en la dirigencia política? Sí, Tal cual. totalmente. Sebas, lo último, no te quito más tiempo y te agradezco por esto, por tomarte unos Gracias. minutos para charlar. Del otro lado, seguramente nos están viendo y van a ver este video docentes de otras provincias, más allá de San Juan, y quieren contactarte. ¿Cómo hacen? Porque quieren llevar la película a su escuela, a sus establecimientos. ¿Cómo pueden hacer? A través de Instagram, Seba de la Colina, les paso toda la información que ya estamos un poco preparando con otros ministerios de otras provincias para poder llevar esta película a las distintas aulas. ¿Se puede saber a qué provincias más o menos tienen cerrados presentarla? Y todo lo que es Cuyo, Mendoza, La Rioja, San Luis, ya está prácticamente cerrado. De Córdoba nos piden muchísimo, Santa Fe también, y Buenos Aires también, por supuesto. Bueno, Sebastián de la Colina, cineasta, creador de Sarmiento en primera persona, la vida del prócer realizada íntegramente por inteligencia artificial. Un gran trabajo. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a vos, Eduardo, un placer.